En la intimidad de la última cena vemos a Jesús que también nos muestra el camino de la comunión de los santos. Dice que pronto se va y que va a prepararnos un lugar en el lugar del Padre, con el Padre, porque el Padre y Él son uno. Crean en Dios, crean en mí. Otra vez vuelve a insistir sobre la fe, como lo hacíamos en la tercera semana, meditando el Evangelio de Juan en el Sermón del Pan de Vida, en el capítulo 6. Esta semana, al principio de semana, con el capítulo 10, con la imagen de la puerta. Tenemos que entrar por Cristo, que es la puerta de las ovejas, del rebaño. Y luego el capítulo 12 hasta el final, donde Jesús en ese último discurso al público, en su última estadía en Jerusalén, nos vuelve a mostrar el inicio, lo que se nos revela al inicio del Evangelio de Juan, en el prólogo, que Jesús es la luz, Cristo es la luz del mundo. Y en la intimidad del cenáculo, de la última cena, pocas horas antes de su pasión, Jesús le dice a los discípulos que no tengan miedo, que confíen, que va a preparar un lugar también para ellos y que de esa manera tienen que descansar en el Padre, porque el Padre no quiere que ninguno se pierda, el Padre quiere que Él nos cuide. Y entonces uno de ellos pregunta, y muéstranos el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino. Recordemos ahora que estamos en una etapa sinodal. Por supuesto que el sínodo supone diálogo, pero el sínodo básicamente es un mismo camino, porque si dialogamos pero cada uno está en un camino distinto es un problema, ¿no? Entonces yo soy el camino, el camino, jodos, camino, sínodos, sin es con, jodos, camino, es con un camino, tenemos que ir por el mismo camino. Y Jesús es el camino. Ego en mí, jodos, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ego en mí, aletheias, yo soy la vida. Ego en mí, zoe. Jesús es el camino, la verdad en el sentido pleno del término griego, que quiere decir una verdad que nadie puede poseer, pero a la que podemos acceder, cada uno desde nuestra propia posición, pero podemos acceder a esa verdad y todos podemos acceder a Jesús. Y Él es Zoe, no usa bios, usa Zoe, que es la vida permanente, la vida para siempre. Por eso va a preparar una habitación, una estadía con el Padre. Y eso es lo que en definitiva, segundo punto de la homilía, se ve en los Hechos de los Apóstoles, en esta continuación del discurso que ayer Pablo, en su primer viaje misionero, empezaba en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, no de Siria, en lo que actualmente es Turquía. Y allí, ayer Pablo, primero, como tenemos que tratar de hacer si hacemos una predicación o una catequesis ordenada, primero tenemos que tratar de concentrar la atención de la gente. Pablo lo hace explicando el Antiguo Testamento. Y luego tiene que ser el núcleo. Hoy vemos la conclusión de esta plática de Pablo y vemos que da el núcleo que nos enseña que es el querigma. Este Jesús, el Padre cumplió la promesa de David porque resucitó a este Jesús. Este Jesús que el pueblo rechazó, y termina con el Salmo segundo, que es el Salmo por antonomasia de este tiempo de Pascua, y por eso lo hemos utilizado hoy también en la liturgia de hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Somos, recordemos, en la teología general, por el bautismo incorporados a la Pascua de Jesús, y por eso también este Salmo hace referencia indirecta a nosotros, porque nosotros somos hijos en el Hijo para la gloria del Padre. El corazón del querigma. A veces cuando llega al corazón del querigma, Pablo tiene dificultades, como todos los predicadores, pero no nos tenemos que quedar a mitad de camino, tenemos que decir y testimoniar lo principal. Cristo sigue siendo el Mesías, el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan que cuando meditábamos en el capítulo 6 decía Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae? Después de la Pascua, nadie va al Padre sino por el Hijo. Necesitamos predicar la totalidad de la verdad, la totalidad del querigma. Y la tercera y última parte de esta reflexión, estamos celebrando la memoria de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, la Virgen que se aparece, la única, como hace poquito meditábamos el día de Santa Luisa, que coincidía en el calendario litúrgico argentino
con el Día de la Virgen de Luján, por el traslado del domingo al lunes, y ahí decíamos en esa homilía que es siempre la misma mamá, la Virgen María, lo hacíamos en la capilla con la Virgen de la Medalla Milagrosa, que es la misma Madre de Dios, en estos casos que comentábamos ese día, en el misterio de la Inmaculada Concepción. Y aquí también la Virgen en Fátima hizo una catequesis importante sobre la presencia de María, que aunque tiene distintos trajes y distintas advocaciones, es la misma Madre de Dios. ¿Recuerdan en la aparición de octubre, cuando la gente estaba bajo una tormenta y viendo el sol como que se movía? La Virgen a los pastorcitos se le manifestaba vestida como lo habían visto, se manifestaba vestida como la Virgen de los Dolores y se manifestaba vestida como la Virgen del Carmen. Dicen los que interpretan después el mensaje que eso hacía alusión al rosario de ese momento, porque luego el Papa agregó los misterios luminosos, el Papa San Juan Pablo II. Pero lo cierto es que una de las apariciones que reúne básicamente todas las condiciones que el magisterio, recordemos que para la transmisión de la fe, las fuentes de la transmisión de la fe, fuente como tal, son dos: la escritura y la tradición oral, y después está el magisterio que interpreta eso. No puede haber una transmisión de la fe sin el concurso de estas tres fuentes. Por eso las revelaciones de la Virgen, cuando en el caso de que digan algo, que digan un mensaje, se tiene que dar en el contexto de esto, que no puede haber un mensaje distinto al Evangelio. Fátima es un caso bastante común porque, por ejemplo, Juan Pablo II, y citándolo Benedicto XVI, dicen que Fátima sigue interpelando a la Iglesia. Inclusive, después de revelado el tercer secreto, que lo hizo Juan Pablo II en Fátima, que hizo una nota introductoria, y hay un libro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de Ratzinger. Ahí mismo se señala, dice Benedicto, que aún así todo no podemos dar por terminado Fátima, porque es un incisivo sumergirse en el Evangelio, desde la oración y penitencia, desde aprender a Jesús a ofrecerse por el otro. Algunos se quedan en pequeños detalles, como la Virgen le mostró el infierno, pero si uno lee muchas cartas que le escribieron a Lucía, ella explica que claro, que para ellos ver eso fue terrible, pero que cuando la Virgen se manifestaba, había como una luz que los envolvía y había con una atmósfera que estaban ellos pendientes de la Virgen. Entonces, claro, no los asustaba tanto. No es que es una visión torturativa, sino que es una visión informativa. Y después, que como le pasaba también a los encuentros místicos, Pablo, que dice que no sabe si con el cuerpo o sin el cuerpo, fue arrebatado hasta el séptimo cielo, pero después no lo podía expresar, porque dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni lengua puede expresar la gloria que se vive en el cielo, ¿no es cierto? Y místicos como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa y otros, cuando expresan lo que tuvieron en la experiencia mística, tampoco encuentran palabras adecuadas. Por eso los que tienen más capacidad intelectual, como Teresa o como San Juan de la Cruz, hacen poesía, porque no encuentran la palabra que realmente recree en nosotros eso que ellos están experimentando. Y eso mismo se verifica en Fátima. Y están todos los misterios, está el misterio de la Eucaristía, está el misterio del Rosario, si se quiere, como devoción, no como sacramento, el misterio de la confesión y básicamente el tema de la evangelización. Por eso Fátima no agrega nada al Evangelio sustancialmente, pero sí que para un tiempo y una parte de nuestra historia sí que significa la preocupación de la Madre, que refleja también el Evangelio de Juan, que estamos siguiendo en todo este tiempo pascual en las bodas de Caná. Hagan lo que Jesús les diga. La Virgen se aparece en Fátima, claro que la gente va a buscar un milagro, claro que la gente, si vemos un signo portentoso, es como que ayuda a la fe, por eso son signos. Pero la Virgen no va a buscar protagonismo, la Virgen no va a hacer un reality, un show, sino que la Virgen va preocupada para que nosotros, como decía la parte que se reveló del tercer secreto, dejemos de ofender a Dios. Penitencia, penitencia, penitencia. Tenemos que volver a Dios. No penitencia como estar inclinado dándonos azotitos en la espalda.
sino penitencia como tomar de verdad en serio el mensaje de Jesús y trabajar decididamente en el aquí y ahora de mi verdad para la conversión, para conformarme al Evangelio, para yo también ser un testigo, para que esas palabras que se dieron en la intimidad de la última cena tengan un sentido y sean vitales en nuestra vida. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nos encomendamos a la Madre de Dios y le pedimos al Señor que nos ayude siempre a escuchar su palabra, a ser fieles y a trabajar efectivamente en nuestra conversión para poder dar un testimonio más creíble y ayudar a otros hermanos y hermanas a alcanzar ese Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Que así sea.